Bien, buenas y saludos para todos. Los otros días yo estuve en lo que es una reunión sobre las latas metálicas, pero también de ahí surgieron algunas preguntas que a mi entender son interesantes y que también los pueden ayudar tanto como a mí y a ustedes también. Entonces yo quisiera ser esa persona que le responde esa duda y que le aclare qué viene siendo una parte del tema de latas metálicas, de esos envases metálicos que todos vemos, ya sea en salsa de tomate, ya sea en tuna, pescado, donde quiera, pero siempre lo vemos diferentes formas. Entonces yo quisiera aclarar esas dudas que la tuve en su momento, pero ya hoy estoy un poco más claro y puedo también ayudarle a ustedes. La primera pregunta que a mí me surgió fue: ¿qué es una lata metálica de hierro base? Estos envases sabemos que principalmente se fabrican de acero inoxidable. ¿Para qué? Porque si se oxida, entonces estaríamos viendo un desperdicio muy grande en lo que viene siendo el envase en sí y el alimento. Principalmente se trabaja con el estaño, que es el que ayuda a la lata a funcionar como envase. Otra pregunta interesante que me surgió: ¿qué son los envases metálicos? Porque sabemos que son las latas, pero ¿qué son los envases? ¿A dónde vamos con envases metálicos? Bueno, los envases metálicos son esos recipientes que se hacen de metal, que se usan principalmente en los alimentos. Nos enfocamos más en los alimentos porque es lo que estamos tratando. Se usa más en los alimentos, entonces esto es para evitar la oxidación y el crecimiento microbiano. ¿Qué pasa? Este ayuda a conservar el alimento, también le da una protección. Que hay un mito por ahí que la gente dice que si la lata se abolla un poquito, que ya no se lo come, que está dañado. Simplemente eso es un golpe superficial exterior. O sea que no está dentro del alimento ni puede causar nada, porque esto no es como el plástico que libera microtoxinas que pueden ser acumulativas dentro del cuerpo. Otra pregunta también interesante es: ¿cómo se clasifican los envases de hojalata? Bueno, estos se clasifican dependiendo ya su forma. Puede ser cilíndrica, puede ser triangular, puede ser rectangular, y también puede ser por su tipo y su tipo de cierre, que eso lo veremos un poquito más adelante. Otra pregunta es, ya que mencionamos ese tema, ¿cuáles son los tipos de envases de hojalata? Bueno, hay latas de 3 piezas, que esas son un poquito más grandes. Hay latas de 2 piezas y latas de abre fácil, que esas son las que vemos comúnmente en el atún y a veces en alguna salsa de tomate o alimentos ya que estén envasados y esterilizados ahí. Otra pregunta, ya que estamos hablando de envases, ¿cuáles son los 3 tipos de envases que se utilizan? Primero tenemos el vidrio, que se usa más en botellas para bebidas, ya sea agua, ya sea bebidas refrescantes, ya sea bebidas carbonatadas, todo tipo. Por ejemplo, podemos tener un ejemplo con la Coca-Cola, que usa bebidas envasadas en vidrio, y esto las ayuda a dar un mejor sabor, ya que existe un mito que dicen que cuando tiene plástico como que no sabe igual. Entonces eso se debe a que el vidrio no libera esa cantidad de micotoxinas que libera el plástico, entonces ayuda a mantener mejor el sabor. También está el metal. El metal ya es de lo que estamos hablando en sí, concisamente son las latas. Son estas que a base de un acero inoxidable se prensan, pasan por un proceso, pasan por una forma, pasan también por una esterilización para no dañar el alimento. Entonces esos son los envases metálicos. Latas que comúnmente vemos con alimentos, vemos también con tipos de salsa y muchas cosas. También está el plástico. El plástico es que es muy versátil porque es algo como muy maniable. Los otros son un poquito maniables, pero el plástico es más fácil de trabajar y también brinda como esa versatilidad de poder, vamos a decirlo así, en un buen dominicano, doblarlo a la forma que nosotros queramos. Entonces, también están los de cartón, que estos se... Diablo, loco, déjate para darle como... Ahora bien, ya que sabemos todo esto sobre la lata, ¿qué utilidad se le da a la lata? Que esa es otra de las preguntas que tengo aquí, dentro de la industria de los alimentos. Bueno, una característica que ayuda a sobresaltar sobre demás envases es que ayuda a mantener el alimento por mucho más tiempo.
o sea, un largo tiempo, y también puede ser a temperatura ambiente. Entonces eso es algo que no cualquier envase puede lograr. Entonces es un plus que le puede dar al envase metálico, que son las latas, que nos ayudan a conservar. Otra pregunta también interesante es que cuáles son las principales herramientas usadas para el doble cierre de latas metálicas. Bueno, recalcar que en la pregunta anterior también sirve para un mayor transporte, o sea, más fácil transportarla y también más fácil almacenarla. Ahora pasamos a la pregunta 3. ¿Cuáles son las principales herramientas usadas para un doble cierre de lata metálica? Bueno, está la cerradora o la selladora de lata, que es que le pone el sello para que la lata quede completamente cerrada. También están los rodillos de cierre, que estos son los que aplanan, o sea, la lata para que pueda cerrar un poquito mejor. Y está el plato o la base de cierre, que este ya es cuando se pone, la máquina funciona, que más adelante le estaré dejando un video para que comprendan mejor de lo que estoy hablando. Y entonces cada uno de estos tipos cumplen una función casi igual, pero no totalmente, por eso se diferencian unos de otros. Entonces, ya la última pregunta que ha surgido dentro del tema de latas metálicas, en mi caso, es ¿por qué es importante sacar todo el oxígeno antes de sellar una lata? Bueno, esto lo que nos va a ayudar es a evitar la oxidación y el ranciamiento del alimento. ¿Qué pasa? No podemos hacerlo así, como diría un buen dominicano, a lo loco, todo tirado, no. Sino que tenemos que retirar todo el oxígeno para poder entonces que la lata haga su función de resguardar el alimento de manera debida, como se debe y como nosotros como consumidores, ingenieros que somos, también queremos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yerely Rodríguez, estudiante de la carrera de Tecnología en Alimentos en la Universidad ISA. Y esta noche estaré continuando con el tema ya abordado por mis compañeros, respondiendo a las siguientes preguntas. Bueno, uno de los más seguros dentro de la industria alimentaria vendría siendo el vidrio hermético, debido a que ofrece seguridad a lo largo del tiempo, sin ningún tipo de degradación química o descomposición en el periodo de almacenamiento. Ya luego tenemos lo que son las latas, tanto las latas de aluminio como las latas de hojalata o acero inoxidable, las cuales ofrecen seguridad al alimento por un periodo de tiempo extendido, evitando lo que es el contacto directo con lo que es el aire o el oxígeno, y asegurando así el alimento por un periodo de tiempo más extendido, como lo mencioné anteriormente. De igual forma, los envases que conservan mejor el alimento vendrían siendo los tres mencionados anteriormente, que son los diferentes tipos de lata en las especificaciones que di anteriormente, que vendría siendo hojalata, acero inoxidable o aluminio, y vendría siendo de igual forma el vidrio hermético. Estos vendrían siendo lo más seguro y lo más conservadores del alimento en sí, ya que ofrecen un lugar seguro, sin ningún tipo de humedad del ambiente, sin ningún tipo de contacto con el aire o el oxígeno, y extiende la vida útil del alimento por un periodo de tiempo determinado ya en su etiqueta, pero suele ser bastante extendido. Es completamente seguro consumir el alimento ya directamente desde la lata, lo que no es recomendable. Lo más recomendable vendría siendo ya colocar el alimento o la bebida en un envase o un plato que sea apto o especialmente hecho para eso, para el consumo de los alimentos. Pero es completamente normal. De hecho, existen diferentes tipos de alimentos que vienen ya en latas, como por ejemplo en el caso de la bebida podrían ser los refrescos o la cerveza, que vienen ya en una lata de aluminio por lo general, y son completamente normales consumirse directamente. Pero lo recomendable es ya utilizar envases que sean elaborados específicamente para ello. Bueno, no es recomendable consumir el alimento de una lata, obviamente, cuando ésta se ve físicamente afectada. Por ejemplo, cuando tiene algún tipo de problema, ya sea en su oxidación, inflamada, que se vea perforada o
que se vea rota la lata. Básicamente todo eso va a depender de la apariencia visual que tenga dicha lata o dicho producto. Aquí podemos observar un ejemplo de una lata en la cual no se puede consumir, una lata en la cual se encuentra perforada y oxidada. Ese es un ejemplo claro de en dónde no se puede consumir. Y ya básicamente eso va a depender de tu criterio como cliente al evaluar el producto que vas a comprar. Porque obviamente una lata en este estado es lo más lógico no comprarlo. Pero también se pueden dar cuenta de lo que es la fecha de vencimiento, la cual se encuentra situada en la etiqueta, como les mencioné anteriormente. Bueno, de igual forma, las señales que se pueden notar en la lata, que te pueden advertir a ti como consumidor, no consumirla, valga la redundancia, vendría siendo que la lata se encuentre inflamada, que la lata se encuentre oxidada, que la lata tenga algún tipo de perforación, que se encuentre vencida, que tenga colores extraños, olores extraños, y básicamente por lo general todo va a depender ya del estado físico de la lata. Son cosas que se pueden determinar solamente observándola antes de comprarla. Pero también, de igual forma, la fecha de vencimiento siempre va a ser un punto clave, la cual te indica a ti si es correcta o no para consumirse. Bueno, si ya consumieron un alimento enlatado, ya sea con problemas ya sea de la lata o del alimento en sí, son tipos de problemas que pueden generar problemas aún mayores, como lo son enfermedades como botulismo, que es una enfermedad que se causa debido a la bacteria Clostridium presente en la lata. Como de igual forma puede ser cualquier tipo de intoxicación, la cual ya conocemos las consecuencias bastante graves, que puede ser o atentar contra la salud del consumidor. Interactúa o se ve relacionada con lo que es el oxígeno, por lo general lo que suele causar es una oxidación en dicha lata. Aquí de igual forma sirve como ejemplo la misma lata, la cual se encuentra parcialmente oxidada, y eso es debido al contacto del oxígeno con la lata, lo que hace debilitar el material, hacerlo más débil y más frágil para romperse, y también puede tener diferentes tipos de problemas en cuanto a lo que es la seguridad del alimento, ya debido a que se encuentra en un estado en el cual ya se debería de botar el alimento o la lata en sí. Bueno, las latas metálicas surgieron en el siglo XIX, exactamente o aproximadamente en el 1810, en la búsqueda continua de lo que era extender la vida útil del alimento, tener alimentos seguros por un periodo de tiempo más prolongado. Y aquí fue donde surgió lo que es la creación de la lata, utilizando diferentes tipos de materiales con el fin de obtener un envase que le asegure lo que ellos buscaban, que era alimento por un periodo de tiempo más determinado. Esto se hacía más con el fin de ayudar a lo que eran los viajeros, ya sean los militares o simplemente personas que les gustara ir de viaje o trabajar yendo de viaje. Y por esa razón básicamente fue que surgieron lo que son las latas hoy en día. Muy buenas noches, mi nombre es José Florián y le voy a hablar cuándo se inventaron las latas por primera vez. Estas latas que ustedes pueden ver aquí, pueden observar, esas latas se iniciaron en el 1810 por Peter Durand. Peter Durand patentó el uso de esas latas para utilizarlas como envase, para conservar los alimentos. Pero, para que ustedes lo recuerden, esta lata, nacieron para guardar comida, para guardar productos, alimentos. Cuando no existían los llamados refrigeradores, los cuartos fríos, que le daban la conservación que querían las personas para esos alimentos. ¿Cómo eran las latas antes? Las latas antes eran más gruesas, eran más pesadas, y las personas se les hacía más difícil
abrirla porque no tenían abridura. Y antes ellos utilizaban cuchillo con martillo para poder abrirla. Imagínense ustedes tener una lata de sardina y tomar un cuchillo y abrirla. Prácticamente todos los productos enlatados que hacemos eso puede traer un riesgo de una contaminación cruzada. Cuando el cuchillo introduzca en el alimento, ¡pam!, puede haber una contaminación cruzada. Por eso es muy esencial y hay que darle gracias a esas personas que hicieron esas nuevas tecnologías emergentes para poder satisfacer las necesidades del mercado. Vemos una lata muy estética, muy bonita, que conserva los alimentos por mucho más tiempo, pero ¿te ha preguntado cuál es la historia de la lata? No, pero yo te la cuento. Mira, esas latas surgieron con la necesidad de conservar los alimentos por mucho más tiempo. Cuando los soldados viajaban, sintieron la necesidad de hacer un envase para que esos productos, esos alimentos, sean más duraderos. Porque ellos se iban a la guerra, se iban por un periodo largo de tiempo, entonces se les dañaba la comida. Entonces, donde ellos vivían o residían en ese entonces, no habían cómo conseguir los alimentos de una manera rápida. Entonces vieron esa necesidad y la implementaron. ¿Se han preguntado ustedes cuánto dura una lata? Bueno, simple. Las latas duran aproximadamente de 2 a 5 años, pero eso va a depender de la conservación que se le dé, del almacenamiento, de las temperaturas y de los procesos que ésta tenga. Pero una lata bien sellada, con un buen almacenamiento, un buen lugar, puede durar muchos años, pero también va a depender del proceso y del tipo de alimento. Vamos a conocer las partes de la lata. El cuerpo es donde está el alimento. La tapa es lo que cierra el alimento, pero que también lo protege. Y el fondo es la tapa o la base inferior que tiene esto y sirve como aguante, como soporte. Y la costura de cierre es esta que vemos aquí. Esa es la unión que lo que hace es que mantiene esa lata hermética. Y si uno de estos componentes falla aquí, que la lata no está bien cerrada, prácticamente pierde toda su protección. Entonces van a comenzar a crecer bacterias, microorganismos que van a ser dañinos para las personas. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman la cosita de la lata? Estas cositas de la lata le llaman anillo o pestaña. Sirven para abrir las latas de una manera más fácil, más eficaz, que ya no vamos a utilizar un abrelata externo, que lo que puede hacer es contaminar el producto que esté dentro. Entonces, es la misma cosita que vemos en una lata de atún, en una lata de habichuela, y lo que hace es que lo abre por una manera más fácil y sencilla, sin complicarse la vida. ¿Cómo se llama? La parte donde se abre la lata se llama tapa abre fácil o línea de apertura, que junto al cosito o anilla se puede implementar de una manera más eficiente, porque nos ahorra tiempo, porque ahora unas latas ya no la vamos a abrir en minutos, sino que en cuestión de segundos, un fracking, la podemos abrir. Y eso hay que darle muchas gracias a esas personas que hicieron esto posible hoy en día. Vieron una necesidad de mercado y la implementaron. Y le voy a decir algo a todos ustedes que están viendo este video, que menosprecian las latas. No sé por qué. Las latas han sido las mejores tecnologías por más de 200 años para conservar los alimentos.
Así que, viendo este video, saquen el mejor provecho a la lata. Bye. Buenas noches, mi nombre es Jonan G. Rodríguez y soy estudiante de la carrera de Tecnología de Alimentos, al igual que mis compañeros. Estoy estudiando en la Universidad ISA y el día de hoy le voy a estar hablando sobre lo que viene siendo las latas metálicas en la industria de alimentos. Específicamente de doble cierre, su importancia y también algunos defectos de la fabricación de las latas. En este momento vamos a estar en forma de pregunta abordando este tema para que puedan entender mejor. Entonces, ¿qué es el doble cierre de una lata y para qué se utiliza? El doble cierre viene siendo ese sistema de sellado que se utiliza para unir herméticamente el cuerpo de la lata con el de la tapa. Entonces, este cierre se forma sobre lo que es mediante un proceso mecánico en el que el borde de la tapa y de la lata se unen varias veces y se entrelazan, formando entonces así una unión hermética. Esto a nosotros nos garantiza de que no se le entre aire o microorganismos a nuestro alimento y sea seguro y se pueda conservar por más tiempo. Entonces, este sistema se utiliza mucho en la industria de alimentos, en vegetales, en carne, en pescados, en frutas y bebidas enlatadas. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el cierre en lo que es la lata? Pues que el cierre de una lata viene siendo fundamental porque garantiza la hermeticidad del envase en esa parte. Y si el cierre no es adecuado, el alimento puede contaminarse, ya sea con microorganismos del ambiente, lo que puede provocar entonces deterioro del producto. Por eso, generalmente, la industria de alimentos considera el cierre como un punto crítico de control durante el proceso del enlatado. Entonces, ¿cuál es la importancia de doble cierre en una lata? Radica mucho en que el doble cierre viene asegurando la integridad del envase, ya sea durante el almacenamiento, transporte y distribución del mismo. Un doble cierre bien realizado entonces ya permite que el alimento mantenga su calidad, evite contaminación externa, pueda resistir a cambios de presión y manipulación, y también por esta razón el doble cierre es uno de los controles más importantes de calidad en la producción de alimentos enlatados. Entonces, ¿para qué sirve como tal? Esa es otra pregunta que podríamos hacernos. El doble cierre sirve para lo que viene siendo sellar herméticamente la lata, también para proteger el alimento contra contaminantes, nos sirve para mantener la esterilidad de lo que viene siendo el producto después del tratamiento térmico y como tal para prolongar la vida útil del alimento, que es una cosa muy importante en esa parte. Entonces, gracias a este sistema ya los alimentos pueden conservarse durante largos periodos sin necesidad de tener que refrigerarse y eso. Entonces, ¿cuáles son los defectos de la? Entonces, ¿cuáles son los defectos más comunes de la soldadura? Generalmente tenemos que en la unión del cuerpo de la lata pueden aparecer varios, tales como son, por ejemplo, soldadura incompleta, poros pequeños o algunos agujeros. También tenemos lo que viene siendo la desalineación de la unión, el exceso, falta de material de soldadura. Y entonces estos problemas contribuyen a dañar lo que viene siendo la estructura de la lata. Entonces, ¿qué ventaja tiene el enlatado en el alimento? Pues el enlatado tiene muchísimas ventajas, ya que conserva los alimentos. Primero, permite distribuir lo que viene siendo los microorganismos mediante tratamiento térmico, lo que garantiza la seguridad del producto. Entonces, además, el envase metálico protege lo que viene siendo el alimento de la luz, el oxígeno, que son factores que contribuyen al deterioro de los alimentos. También facilita el almacenamiento y transporte, ya que las latas son resistentes y fáciles de manejar en esa parte. Entonces, ¿qué ventaja tiene la conservación de alimentos en latas como tal? Pues, por ejemplo, alarga la vida útil de productos, o sea, la prolonga. También tenemos que la protección contra la contaminación. Tenemos que no requiere refrigeración antes de abrirse, en esa parte. Conservación de nutrientes y calidad del alimento, facilidad de transporte y almacenamiento también. Tenemos por Entonces, ¿qué importancia tiene una lata metálica en el empaque de alimentos? Es muy importante porque garantiza lo que viene siendo la protección del alimento durante todo su ciclo de vida. Y este tipo de envase generalmente es resistente, es hermético y también nos permite a nosotros asegurar lo que es el almacenamiento prolongado de nuestros productos. Además permite aplicar procesos de esterilización térmica y eso nos asegura que los alimentos lleguen al consumidor ya en condiciones seguras y con buena calidad. Y en conclusión, ya el doble cierre y la correcta fabricación de lo que es la lata son fundamentales ya para garantizar la seguridad, la calidad y conservación de los alimentos enlatados.
Muchas gracias.